Lo siguiente que vamos a hacer entonces es crear un proyecto que nos sirva de capa intermedia, que sería la capa de negocio. Entonces para eso hay que agregar un nuevo proyecto que va a ser biblioteca de clase, pero en este caso va a ser ramos.negocio. Entonces, desde aquí nos va a salir una clase que ya está prefijada. En realidad lo vamos a tener que eliminar. ¿Cuál es el significado de tener este ramos.negocio? El ramos.negocio se encarga de llamar a la base, a los elementos que son de Entity Framework y facilitar métodos que les permita a uno eh, trabajar con ellos, o sea, agregar, modificar, eliminar o consultar algo, o también filtrar. Se pueden hacer varias cosas. Entonces, desde ramos negocio, para facilitar la creación de las clases, vamos a agregar entonces un nuevo elemento que sería un diagrama de clase. Este diagrama de clase va a representar nuestras entidades de negocio. A partir de allí, entonces, tenemos que crear todas las entidades con las que vamos a trabajar. Aquí tenemos primero la entidad alumno, que lo vamos a llamar eh, neg alumno. Agregar otra clase más, que le vamos a llamar neg profesor. Otra más que sería neg alumno ramo. Y otra más que sería neg ramo. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que estas mismas clases tener la definición que hizo el modelo Entity Framework. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo. Primero tenemos un profesor root nombre, alumno root nombre. No tiene, no tiene actualmente ningún problema. Pero si observamos el ramo tiene profesor root y también tiene una llave externa. Por lo tanto, hay dos formas de llenarlo. Oye, uno llenar el campo derechamente, el campo profesor root, o pasarle un objeto que sea de tipo profesor. Al igual que alumno ramo. Alumno ramo, uno tiene eh, que pasarle el alumno root como ID o el ramo ID. O pasar el objeto alumno o pasar el objeto ramo para poder enlazar esos elementos. Entonces vamos a crear la definición primero de alumno. Alumno tiene un campo, que el primero es root. El siguiente campo es nombre. Esto hay que revisar en el detalle de la clase el tipo de datos. El tipo de dato de nombre sería string. Y el root efectivamente es un int. A partir de allí tenemos una parte de los datos. Ahora, faltan otras cosas más. Agregar el constructor y agregan otro más que va a actuar como constructor por parámetro. En el detalle de la clase podemos diferenciarlo. Agregamos los parámetros que sería del root y el nombre, en donde el root tendría que ser un tipo int y el nombre string. Entonces tenemos acá el constructor por defecto y el constructor por parámetro. Luego hay que agregar los métodos. Los métodos que vamos a elegir son add alumno, agregar el alumno. Otro método sería eh, upd alumno, que aquí le voy a cambiar el nombre porque los métodos son con minúsculas. Ahí está. Al igual que acá. Aquí refactorizar, cambiar nombre.
después de alumno, y otro método más, agregar método del alumno, y otro que nos obtenga todos los alumnos, agregar método get all alumnos. ¿Cuál es la idea? Hay que programar esto en base a lo que tenemos hecho en el modelo de Ramos EDMX. Pero para poder utilizar el Entity Framework hay que agregar algunas directivas. Primero, desde la biblioteca, para que reconozca los otros elementos, se va a agregar referencias. Primeras referencias son las .NET, para que entienda el lenguaje que está utilizando. Nos vamos a System Data y van a ver elementos que no están importados, que son Data Entity Design, los del InQ, los servicios, todo lo que es data. Le damos a aceptar y tenemos disponibles elementos que son de Entity Framework, que es lo que vamos a utilizar. Lo siguiente es el evento de agregar el otro proyecto para que estén disponibles las clases, más que las referencias. Se agregar referencia, proyectos y agregamos el Ramos DALC. Con eso tenemos los elementos necesarios para crear un NEJAlumno. Después le hacemos doble clic a NEJAlumno y vamos a tener varias cosas que ya están hechas, pero hay que completar algunas. Por ejemplo, el constructor por parámetro, es decir, this.root es igual a root y el this.nombre es igual al nombre. Acá simplemente el constructor por parámetro lo dejamos igual. Pero aquí en add alumno, el add alumno debe recibir un alumno. Y el alumno es la misma clase. Entonces, desde aquí partamos de una base. Para poder agregar un alumno, lo primero que se debe hacer es crear la clase de modelo entity. O sea, hay que importar lo que vamos a utilizar, que sería ramos.dalc. Al importar ramos.dalc, nos vamos a encontrar con unas clases que están todas en mayúsculas. Por ejemplo, alumno. A igual new alumno. Al encontrarnos con esto, entonces, estamos creando en este momento un registro de la tabla. Entonces acá hay que llenar estos datos. A.root es igual a this.root. Y aquí estamos traspasando los datos que tiene este objeto de negocio a esta tabla. Entonces, a.nombre es igual a this.nombre. Luego que tenemos este objeto, hay que llamar al entity. Sería bd ramos entity, que le vamos a llamar entities, es igual a new bd ramos entities. Luego de llamar a esto, hay que declarar la intención de lo que queremos hacer. Del entity quiero un add to alumno, que vamos a agregar el objeto a, que representa al registro de la tabla, y luego entities.saveChange. Entonces de esa manera se guarda el alumno. Ahora, este código debería estar abajo. Tiene que estar en el add de alumno. Ahí. Este es el constructor. Constructor por defecto. Luego, después de hacer el add de alumno, hay que actualizar el alumno. ¿Cómo se actualiza? Lo primero que debemos tener es el objeto
de la base de datos que estamos buscando. O sea, aquí vamos a colocar bd ramo entities para llamar a la base de datos, igual new bd ramo entities. Luego queremos obtener un alumno en particular, pero ¿de qué? Esto sería el lenguaje LINQ, from, al, in. Estoy diciendo que un objeto que se va a llamar al lo quiero buscar dentro de entities.alumno. O sea, aquí estamos diciendo que estamos buscando entre todos los alumnos. Hay que aplicar un filtro. Where al punto. Y aquí podemos buscar de acuerdo al parámetro que queramos. En este caso va a ser al punto root es igual a this.root. ¿Ya? This.root. Y después quiere decir qué tiene que seleccionar desde la base de datos. Le voy a decir select all. Y luego, de esa lista que va a salir, esto es una lista, ¿qué quiero? Quiero el primer elemento, first. Y resulta que en ese momento nosotros tenemos el registro de la tabla en el objeto A y podemos modificar lo que queramos. Pero este método en particular lo voy a llamar update alumno by root para también hacer otro más. Este solamente buscó por root. Y luego hacemos la modificación que necesitamos. Sería en este caso a.nombre, que es el único dato que puede seguir modificando. Le digo que es this.nombre, que lo cambie. Pero hasta ahí solamente se ha declarado una intención, no se ha hecho nada aún. Para que se pueda grabar hay que colocar entities.savechange. Y esa es la forma de actualizar por root. Pero puede existir otra más. Actualizar por nombre. Lo mismo que está arriba. Podemos decir upd alumno by nombre. Y prácticamente copiar esto mismo. Pero aquí habría una inconsistencia. O sea, estaríamos tratando de modificar el root y resulta que el root es una clave primaria. Si nosotros modificamos esto por nombre, no lo podríamos porque la base de datos chocaría. ¿Ya? Entonces solamente podemos modificar el root. Modificar por root. Luego, la eliminación. ¿Cómo se elimina un objeto? Primero hay que buscarlo. Entonces la estructura de arriba nos va a servir. Primero debemos declarar el Entity Framework. Luego tenemos que declarar Entities. Luego New BD Ramos Entities. Luego colocamos alumno, que es el objeto que nos vamos a traer que representa el registro de la tabla. Y buscamos. Entre los entities, buscamos al alumno. En donde where al.root sea igual a this.root. Luego select al.first. Aquí tenemos el objeto. Lo buscamos y tenemos el objeto que podemos modificar. Aquí está una comparación. Ese error sale porque
no puede convertir un igual, una asignación, a un true o false. Entonces tienen que ser dos iguales para que sea efectivamente una comparación. Luego, ¿qué se le dice? Entities.deleteObject y le pasamos el objeto que estamos buscando. Le pasamos a Entity Framework, va a detectar que ese objeto es uno que estaba en la base de datos y le va a poner la intención de borrarlo. Pero para borrarlos efectivamente hay que colocar entities.saveChange. Luego, con esto tenemos ya eliminar alumno y nos queda uno último, que sería getAllAlumno. Entonces aquí sería bd ramos entities igual new bd ramos entities. Al igual que en el caso anterior, hay que buscar todos los elementos, pero esto es más sencillo. Uno debe retornar simplemente lo que está from al in entities.alumno y luego hay que seleccionar al. Y luego hay que decirle, pásame la lista de esto. Tu list de alumno. Y nos entrega a todos los alumnos. De esa manera, entonces tenemos todos los elementos. Y aquí hay un problema. Este get all alumno no, retorna void. Hay que cambiarlo. List de alumno. Y ahora sí está retornando bien. Ahora, otra forma es buscar algún objeto en particular. Entonces voy a hacer otra variación. Public, quiero solamente un alumno. Y quiero buscar get alumno by root. Como el alumno, el root es el primary key, por lo tanto va a traer un objeto. Entonces aquí hay una variación. Podemos elegir bd ramos entities es igual a new bd ramos entities y quiero específicamente un objeto alumno a es igual a ¿qué cosa? Al entity, esto es link queue, perdón, from al in entities, le puse entities, me falta aquí, entities punto alumno, luego el filtro where al punto root es igual a this punto root. Y luego hay que decir qué quiero seleccionar. Select all. Y luego, ¿qué elementos quiero? Quiero solamente el primero. First. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Que ya tenemos el alumno A. Entonces, tenemos ya los datos que queremos retornar. Pero, como no quiero retornar un DLC, le voy a decir que retorne algo diferente. Neg alumno. Para no retornar directamente lo que está en la base de datos, para darle una frontera. Entonces vamos a decir neg alumno na es igual a new neg alumno y le vamos a hacer la operación al revés. na.root es igual a a.root y na.nombre es igual a a.nombre. Y así después retornamos na y de esa manera entonces buscamos el alumno por el root. Y la última forma sería public neg alumno get
alumno by nombre. El get alumno by nombre necesariamente va a retornar más de un objeto, porque no es la clave primaria. Entonces acá sería bd ramos entities es igual a new bd ramos entities. Tenemos que no poner un alumno, sino que ahora necesitamos una lista de alumno que vamos a sacar desde el entity framework a través del enqueue, que la vamos a llamar als igual from al in entities.alumno where al punto nombre es igual a igual a this.nombre. Luego select al punto to list, y eso significa que estamos generando un list de alumnos. Luego este list de alumnos se tiene que convertir en un list de neg alumno, porque no voy a retornar los registros de la tabla, los voy a retornar con las clases negocio. Seguí list de neg alumno nals es igual a new list neg alumno, y hay que generar cada uno de ellos. For each, para recorrer la primera lista, for each, y decimos qué es lo que queremos recorrer. Alumno, que le voy a llamar A, in als, y estoy recorriendo todos los alumnos, pero de los alumnos de tipo tabla. Y mientras los recorren, hay que hacer un neg alumno, na es igual a new neg alumno, y llenar sus datos. na punto root es igual a punto root, y na nombre es igual a punto nombre. Y luego de eso, de tener este objeto listo, lo agregamos a la lista nals.addna. Y esto lo va a hacer por todos los objetos. Por lo tanto, después tenemos una lista llena de datos y colocamos return nals. Y así tendríamos entonces todas las posibilidades de búsqueda que tienen actualmente en esa tabla.